Palabra de Dios por medio de Patricia y pongamos mucha atención. Muy buenas noches para todas las reinas del Señor, porque no somos princesas, somos reinas, ¿cierto? Así lo dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes. Así que muy buenas noches para todas mis queridas hermanitas, las reinas del Señor. Y bueno, aquí como cada 8 días pendientes de lo que requiere diligencia, pues me van a perdonar un poquito porque estoy con una rinitis terrible, tengo mucha alergia y bueno, de pronto me va a perturbar un poquitico. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre un estudio que a mí me ha parecido muy bueno y pues yo lo he dado, pues siempre es un poquito largo, pero aquí como tenemos poco tiempo, me han dicho que son 15 minutos nomás, entonces traté de acortarlo. Y este estudio, este pequeña reflexión es sobre el Valle de los Huesos Secos. Y entonces eh, vamos a reflexionar todas un poquito. Es un estudio, no es para que todas leamos, todas reflexionemos y todas nos ayudemos. Bueno, los huesos secos pues son un tema bíblico que se encuentra en el libro de Ezequiel en el capítulo 37. Este capítulo, el profeta Ezequiel tiene una visión en la que se muestra un valle lleno de huesos secos. Y Dios le pide a Ezequiel que profetice sobre los huesos. Y pues como resultado, los huesos se unen y se convierten en un ejército vivo. Entonces, eh, entonces yo veo este estudio o esta cita bíblica en este estudio, perdón, algo muy importante que es esos huesos secos que éramos nosotros antes de llegar a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, debemos saber el simbolismo de los huesos secos. Los huesos secos simbolizan la condición espiritual de Israel. En ese momento estaban muertos espiritualmente, sin vida, sin esperanza. Los huesos secos también pueden simbolizar la condición humana en general, pues ya que todos estamos muertos espiritualmente sin la intervención de Dios. Antes de que Dios haya intervenido en nosotros, estábamos muertos, secos totalmente, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver ahora la visión de Ezequiel. Vamos a una hermana que me colabore con el verso de 1 al 2, por favor, del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37. Dice la palabra del Señor, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Amén. Amén. Bueno, los huesos secos simbolizan la condición espiritual de Israel, ya lo habíamos hablado. Ahora miremos la visión de Ezequiel, ¿no? En la visión de Ezequiel, Dios le muestra un valle lleno de huesos secos y Ezequiel se da cuenta de que los huesos están muy secos y sin vida. Dios le pide a Ezequiel que profetice sobre los huesos y Ezequiel obedece y como resultado los huesos comienzan a unirse y a tomar forma. Entonces yo quiero que alguna de las hermanas me digan en este momento sobre esto que acabo de decir, qué ven de especial en este pedacito que he acabado de hablar, de la visión de Ezequiel. Porque es un estudio, un pequeño estudio y todas debemos pues aprender, profundizar, entender muy claro qué es lo que estamos, no es leer por leer, sino pues qué entendemos en cada pedacito que leemos, que vemos.
Si quieren, vuelvo y se lo leo. En la visión de Ezequiel, Dios le muestra un valle lleno de huesos secos. Y Ezequiel se da cuenta de que los huesos están muy secos y sin vida. Dios le pide a Ezequiel que profetice sobre esos huesos y Ezequiel obedece y como resultado los huesos comienzan a unirse y a tomar forma. ¿Qué hermanita me dice qué es relevante aquí en este pedacito que acabo yo de expresar? Pues hermana, yo considero que ese versículo es sorprendente porque pues ahí uno se ve la magnificencia de Dios, el poder que Él tiene de convertir lo que estaba ya en nada y volverlo a levantar, ¿no? Y pues lo que yo veo es que claramente Él quiere darnos una enseñanza con esa profecía. Bueno, hermanitas, realmente el tema relevante acá en esto que yo acabo de expresar es, perdón, hermanita Vivi, la obediencia de Ezequiel. Mira que si a nosotros nos dicen, por ejemplo, un hermano, y ojalá que sea un hermano que preside, que uno lo tiene como en alta estima, porque dice uno, este hermano se esmera, y digo en alta estima no porque uno no estime a los demás, ni no los tenga en alta estima, sino que realmente yo personalmente tengo muy en alta estima a los hermanos que presiden, a los hermanos que están al frente, los hermanos que nos capacitan, los hermanos que están ahí atentos a edificar la iglesia. Entonces, si un hermano un domingo nos dice, digamos, nos pide que hagamos algo, a ver cuánto obedecemos esa petición que nos hizo el hermano. Entonces, yo lo que veo aquí es la obediencia, la humildad primeramente y luego la obediencia de Ezequiel, porque él enseguida obedeció. Es el tema relevante acá. Y claro, él lo primero que hizo fue obedecer, porque si él no hubiese obedecido, pues creo que no se hubiera sucedido lo que sucedió. Entonces ahora vamos a ver la restauración de los huesos secos. Bueno, la restauración de los huesos secos, pues es un proceso que indica la intervención de Dios. Dios es el que da vida a los huesos secos y los convierte en un ejército vivo. Esta restauración es un símbolo de redención y de salvación que Dios ofrece a la humanidad. Entonces, cuando Dios nos hace ese llamado, que gracias a nuestro Padre Celestial, a todas las hermanitas que estamos aquí reunidas, y bueno, y a mucha gente, a muchos hermanos, nos hizo el llamado, nosotros obedecimos, nosotros estuvimos atentos, fuimos humildes a su palabra, escuchamos y obedecimos. Entonces, es muy importante, me encanta a mí mucho este tema porque habla mucho de la obediencia a Dios, ¿cierto? Y una aplicación práctica es que la historia de los huesos secos, pues tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria, que nos recuerda que sin la intervención de Dios estamos muertos espiritualmente y sin esperanza. Sin embargo, cuando Dios interviene en nuestra vida, nos da vida y nos convierte en un nuevo ser. También nos recuerda que la restauración y la redención son posibles gracias a la gracia y el amor de nuestro Dios. Vamos a ver algunos versículos bíblicos y por eso las hermanitas estén atentas. Vamos a leer Juan 5, 24 al 25, por favor. La hermanita que primero se lo tope. Juan 5, 24 al 25 y ahí mismo le vamos a hacer la aplicación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. A ver, ¿qué vemos en este versículo que es acorde con el estudio que estamos haciendo?
que todas tenemos que aprender, todas vamos a estudiar acá. Hermanitas, para que su merced saque ahí la conclusión sobre el versículo que acabamos de leer, que está Aquí, muy hermano, relacionado con la palabra que leímos. y lo que yo entiendo, Patti, es que pues el Señor en su infinita misericordia y la gracia que nos da para perdonar nuestros pecados, es por gracia que estamos salvos, pero sabemos que Él es el que coloca en nuestro corazón el querer como el hacer para redimirnos y estar santificados delante de su presencia, porque pues sabemos para dónde vamos y la meta que estamos persiguiendo en el nombre del Señor, que Él nos ayuda a todas para perdonar nuestros pecados y llegar a donde queremos llegar. Y que Él lo puede hacer Amén. todo, así como redimir esos huesos secos, volverlos a dar, volverles a dar vida. Así es, hermana Esther. Y mire lo importante, me encanta pues la cita porque realmente eh, se da uno cuenta que Dios desde en su infinita misericordia, desde los tiempos antiguos, desde siempre, Él ha querido que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo llegue al conocimiento de Dios, que todo el mundo llegue allá a la eternidad, pero por la terquedad, por la torpeza de nosotros como humanos, por nuestra debilidad, yo qué sé, bueno, unos rechazan la palabra, como yo en un tiempo la rechacé, y bendito Dios, gracias a Él que al fin me hizo entender que sin Él estaba muerta espiritualmente. Sí, hermana, así es. Bueno, y otra hermanita que lea 2 Corintios 5:17, por favor. Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Exactamente. Cuando nosotros obedecimos, ¿qué pasó? Dios nos restauró, nos dio vida juntamente con Él, nos dio vida, estábamos secas, secas, estábamos muertas, estábamos como esos huesos secos allá en ese valle, totalmente sin vida, y Dios nos dio vida. Qué bendición, ¿no es cierto, hermana? Bueno, vamos a otra hermanita que lea entonces del 3 al 5, por favor. ¿Pero de qué versículo? Yo ¿De te qué El de capítulo? ayudo, Ezequiel 37, por favor, del yo 3 te al 5. ayudo, yo te ayudo. Bueno, bueno, del Y 3 me al 5. dijo, ajá, y Hijo me de hombre. dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Exactamente. Lo mismo que le dijo Dios a Ezequiel, y yo hago mucho énfasis en la obediencia de Ezequiel, que él conforme Dios le habló, así él obedeció, así él lo hizo y así exactamente él nos habla para hoy. Hoy día es igual, Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, actuar, es actuar, pero así, 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 actuar rapidito. No ponernos a, ay, ¿será que sí voy? ¿Sí lo hago? ¿No lo hago? Pero no, pero qué pereza. No, tenemos que actuar así como este varón lo hizo. Y entonces, a mí me gusta mucho esa historia porque es un recordatorio poderoso de la intervención de Dios en nuestra vida, toda, siempre, siempre, desde cuando Él comienza a mostrarnos su misericordia, entonces nosotros tenemos que
obedecer, igual que obedeció Ezequiel. Me gusta mucho y yo he puesto a este varón como ejemplo en muchas cosas que uno no hace, hermanas, porque realmente nosotros a veces, perdónenme lo que voy a decir, pero lo digo con mucho amor, a veces de pronto nos convertimos en muchachitas religiosas que vamos cada 8 días, de pronto porque, ay, es que hoy no tengo que hacer, porque esto, porque lo otro, pero vamos a ver si realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios, a ver si sí estamos obedeciendo lo que un varón sabio nos ordena. Yo soy una persona que, pues, le pongo muchísima atención a las prédicas y ciertamente no tengo tan buena memoria para memorizar versículo por versículo y por eso yo muchas veces grabo las prédicas porque es que hay prédicas, todas las prédicas son edificantes, pero realmente uno como que sale de la congregación. A mí personalmente me pasa. Salgo de la congregación y al rato, ay, ¿qué fue lo que dijo el hermano? Entonces, imagínense qué estamos practicando acerca de lo que Dios nos está hablando por medio de este hermano. ¿Sí o no, hermana Olga? Sí, así es, mi querida Pati. Exacto. Lo otro es que me parece muy interesante este fragmento de los huesos secos y cómo lo relacionaste con lo que dice allá en Juan. A veces nosotras somos muy obstinadas y tendemos a precipitarnos en nuestros juicios. Lo digo porque en algunas ocasiones somos muy ligeras de palabra en decir, ay, no, ese es un caso perdido, ahí no hay nada que hacer. Con esa persona no se puede. En definitiva, eso no lo va a cambiar nadie. Somos a veces muy precipitadas en eso. Y Dios nos está dando una lección muy grande aquí en esta porción de Ezequiel, porque nos está diciendo que para Él no hay nada imposible. Lo digo, digamos que como con ese sentimiento en mi corazón de saber que a veces hay, por lo menos a mí, hermanas que me llaman, me cuentan sus problemas, sus situaciones, a veces cosas bien difíciles que les pasan o que les pasan a sus hijos. Y, y es muy triste escucharlas decir, pero es que la gente lo juzga a uno, lo recrimina, es que la gente no lo ayuda, no lo escucha, no le presta atención porque a veces es eso, lo que yo digo, somos muy ligeros en juzgar y en precipitarnos a decir, ay no, este es un caso perdido, aquí no hay nada que hacer, esto ni Dios lo arregla. Pero fíjense Sí, que Dios puede levantar un ejército vivo de un manojo de así, huesos. así es, hermana. Bueno, Olguita leyó hasta el 5. Yo voy a leer desde el 6 hasta el hasta el 8 y las hermanitas van a decirme a ver qué entienden ahí. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Oh, qué maravilla. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, no, perdón, hasta el 8 quería leer yo. Entonces, una hermanita que desglose estos 3 versículos que yo acabo de leer, del 6 al 8, que me diga qué entendió, porque ese es el lema, que todas entendamos lo que leemos, como le dijo allá el etíope, el eunuco, ¿cómo fue? Y entiende lo que lees, a veces leemos y no entendemos. Entonces quiero que alguna hermanita fuera de Olguita, eh, fuera de Olguita ni Blanquita, porque yo sé que de pronto Olguita y Blanquita lo pueden saber muy claramente qué es lo que significa estos 3 versículos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es lo que quiere decir estos 3 versículos? Pondré tendones sobre vosotros.
y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré entre vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hermanitas, necesito rápido esa reflexión sobre esas tres citas porque el tiempo apremia, y si no me regañan. Patricia, yo opino, yo tengo una opinión. Sí, señora. Eso éramos antes de conocer a Dios, éramos huesos secos. Nos seguimos a Cristo, nos bautizamos, lo seguimos, resucitamos, lo que dice ahí, ya Dios nos dio espíritu, Dios nos dio carne y somos esas nuevas criaturas para Dios. Y Olguita, ¿qué opinas sobre esos 3 versículos, por favor? Eso se parece mucho como a la situación que yo veía, que me decían allá estando en la clínica, todo el que entraba, o de hecho con los que he hablado, lo primero que me dicen es, uy, vas a quedar 90, 60, 90. Entonces yo siempre les digo, bueno, si eso viene será añadidura, pero para mí lo importante es librarme de la diabetes, del problema de rodillas y de columna. Entonces, esto es muy parecido. Estos 3 versículos son muy parecidos. Ujú. De nada le sirve a una persona arreglarse, tener el mejor físico, el mejor cabello, mandarse a hacer 1 millón de cirugías para estar despampanante si por Ajá. dentro, si por dentro está vacía. Si no tiene lo más importante, lo que realmente le da la vida, porque la vida no la dan esos huesos, tendones, músculos ni piel. La vida la da el Exacto. espíritu. Exacto. Pero no había espíritu en ellos. Bueno, y continúo porque el tiempo nos apremia y tengo susto que me van a regañar. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y diría al espíritu, así dice el Señor, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y el Espíritu vino sobre ellos y vivieron y se pusieron en pie, un ejército muy grande. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. Dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza ha perecido. Estamos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor, he aquí, yo os abriré vuestras tumbas y os sacaré de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando os abra vuestras tumbas y os saque de vuestras tumbas, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor. Yo he hablado y lo haré, dice el Señor. ¡Ay, qué maravilla! Oh, a mí me llega por allá como al fondo del corazón y casi me hace llorar. Qué maravilla cuando dice el Señor en esa preciosa cita, dice que nuestros huesos están secos y aún hoy, hermanas, aún hoy teniendo el Espíritu de Dios, tenemos que reflexionar en qué tenemos todavía huesos secos, aún habiendo obedecido, aún estando en su reino, aún siendo ya sus hijas, tenemos que reflexionar en que estamos fallando y todavía tenemos huesos secos. Y cuando dice el Señor, y sabréis que yo soy el Señor, cuando os abra vuestras tumbas y os saque de vuestras tumbas, oh pueblo mío. Qué precioso, ¿no, hermanas?
y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor, yo he hablado y lo haré, dice el Señor. Una hermanita que lea Juan 5, 24 al 25, por favor. Rapidito, porfa. Rosita, que es la dura para tus casitas, rápido. ¿Sí está Rosita por ahí? Juan No. 5:24. Sí, señora. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el otro dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amén. Sigue hablándonos hasta el día de hoy. ¿Sí ve? De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, ya no serán huesos secos. Por eso tenemos, hermanas, que hablar y hablar y hablar y no cansarnos de proclamar la palabra del Señor a todo el que se nos atraviese. Ahora la cita de 2 Corintios 5:17, por favor. Una hermanita, Estelita, a ver, Estelita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, 2 Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, sí, perdón, me equivoqué. Es una nueva creación. Siga, Estelita. Sigue, Estelita. Era Estelita no es Estercita. Estercita. Estercita, qué pena. Estercita. Estercita, ay Dios. Es que yo las confundo porque como todas terminan en ita. Hombre, 5:17. Rápido, 5:17. Estelita. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, estoy leyendo otra versión, que Bueno, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Hasta dónde? exacto, Eso es ya. un 5:17. Sí, exacto, Estercita. Ya no es parte de los huesos secos, aquellas personas, apenas aquellas personitas o todos los que estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, ya no somos Amén. huesos secos por gracia de Dios. ¿Y qué? Y yo voy a leer Efesios 2:1 al 10. Y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la costumbre de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, según las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Oh, gloria a Dios. Qué maravilla. Entonces, sabemos que todos los que hemos obedecido, el Señor nos ha dado vida juntamente con Él. Qué precioso, ya no andamos como andábamos antes, enredados en delitos y pecados. Qué bendición, escuchamos y, y pudimos ya estar en la nueva vida en Cristo. Ahora vamos a hacer una reflexión rapidito, hermanas. Esta reflexión es para cada una de nosotras, cada una de las que estemos escuchando, la vamos a escuchar, la vamos a atesorar, vamos a discernir qué debemos hacer con esta reflexión. Primero,
¿Cómo puedes aplicar la esperanza de la renovación en tu vida personal? Eso es para cada una de nosotras. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser renovadas o transformadas? ¿Cómo podemos confiar en Dios para que nos dé nueva vida y propósito? Ahora vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de la fe. También es para cada una de nosotras, hermanas. ¿Cómo puedes demostrar fe en Dios en tus circunstancias actuales? ¿Qué obstáculos o desafíos te están impidiendo confiar en Dios? ¿Cómo puedes pedir a Dios que te dé fe y confianza en Él? Otra reflexión. ¿Qué cambios? Reflexión acerca de la transformación, hermanas. Cada reflexión tiene un significado. Esta es acerca de la transformación en nosotros. ¿Qué cambios personales necesitamos hacer para ser más como Cristo? ¿Cómo podemos permitir que Dios nos transforme y nos renueve? ¿Qué pasos podemos dar para dejar atrás los patrones y hábitos negativos? Ahora, una reflexión acerca de la comunidad y el cuerpo de Cristo, que es lo que nos corresponde hoy. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del Valle de los Huesos Secos en nuestra comunidad o la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar a otros a encontrar esperanza y renovación en Dios? ¿Cómo podemos trabajar juntos con otros para edificar el cuerpo de Cristo? Hasta aquí esas reflexiones para cada una. Cada una nos preguntamos y pues miramos a ver cómo podemos trabajar en cada uno de estos tipos de reflexiones, ¿no? Ahora también podemos hacer una aplicación práctica, hermanitas. Por ejemplo, podemos escribir un diario o reflexionar sobre nuestros pensamientos y sentimientos después de leer Ezequiel 37. Compartir nuestras reflexiones con un amigo o familiar y pedir su opinión y apoyo. O un hermano. Crear un plan de acción para aplicar las enseñanzas del Valle de los Huesos en nuestra vida personal y comunitaria. Así que, hermanas, el estudio de los huesos secos a mí me ha encantado. Yo lo di un poco más largo, lo di allá a unas hermanitas allá en los Estados Unidos, les gustó mucho, claro que tenían traductores. Y lo ideal de este estudio es que de verdad volvamos, leámoslo todo completo hasta el 28, reflexionemos en él y miremos qué podemos hacer de verdad. Espero que estas reflexiones y aplicaciones nos ayuden a profundizar y aplicar la enseñanza del Valle de los Huesos Secos, hermanas. Que esta enseñanza del Valle de los Huesos en nuestra vida sea para que nos pongamos en práctica y hagamos. Gracias, hermanitas, por escuchar este pequeño reflexión.